Hola chicos, regresamos nuevamente a las clases de matemáticas. En esta parte vamos a ver lo que es funciones, qué es una función, qué es la definición de una función, si una función en una relación, para toda relación es una función o no, dependiendo de los términos. Vamos a ver lo que es una variable. Ya les había explicado yo que una variable es aquella que no tenemos un valor específico, sino que puede variar, por eso se llama variable, ¿ok? Vamos a ver lo que es una expresión matemática, cómo se expresa matemáticamente, que ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, en Matemáticas 3 lo habíamos mencionado. Entonces esto es para poder como reafirmar nuestros conocimientos y poder saber más específicamente cómo trabajar. ¿Qué es una tabulación? También vamos a ver cómo graficar. Entonces, vamos a empezar primero con lo que es una función. La función. ¿Qué es una función, chicos? Bueno, vamos a verla. Una función es aquella conjunto de pares ordenados al cual casi siempre cada elemento del dominio está relacionado con uno y solo con un solo elemento del otro rango, ¿sí? Nada más una función se relaciona con otro, cada elemento se relaciona con otro elemento. No se relaciona, un elemento no se puede relacionar con varios elementos. Un ejemplo, si X tiene un valor de 2, Y en esa función solo va a tener un solo valor, no puede tener más valores, por eso son funciones, que hay una relación de un valor hacia el otro valor, pero nada más con ellos mismos, no puede cambiarse a varios valores, ¿ok? Entonces eso es lo que significa a grandes rasgos lo que es una función. Lo vamos a completar un poquitito más con que es un conjunto de pares ordenados dentro de los cuales no se repite en ningún caso el primer elemento, ¿sí? Y eso es la definición de función. De esa manera lo definimos más fácilmente, ¿ok? Ahora, esta tarea nos dice que tenemos que determinar si la siguiente expresión de falso o verdadero. Cualquier función es una relación, pero no toda relación es función. Bueno, esto es verdadero, ¿sí? Les explicaba que cualquier función es una relación, pero no toda relación tiene una función. La relación que existe entre las variables siempre debe de ser única, pero la relación con la función no siempre es la función en la relación. ¿Sí me explico? Entonces, esto tenemos que es verdadero cuando cualquier función es una relación, pero no toda relación es una función, ¿sí? Ok, entonces vamos a continuar con lo que es una variable. ¿Qué es una variable? Perdón. Una variable es un símbolo que representa un número dentro de un conjunto de ellos. La variable, ya lo habíamos comentado en alguna de las clases, la podemos determinar con cualquiera de las letras del abecedario. De hecho, puede ser de cualquier abecedario. Tenemos el abecedario griego, donde también tenemos variables como son alfa, beta, delta, gamma, omega, omicron, que son, no estoy hablando de COVID, estoy hablando de variables del alfabeto griego, que de hecho en COVID es como, bueno, en algunas de las enfermedades o virus, las determinan con el alfabeto griego precisamente porque es un alfabeto a nivel mundial que es conocido. Entonces por eso las identifican así. Nosotros lo que vamos a hacer es que las vamos a identificar con nuestro alfabeto, el alfabeto español, mexicano, como le quieran llamar, que puede ser con A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Las variables por lo general, chicos, se representan de forma con las letras en minúsculas, ¿sí? Las variables por lo general están en minúsculas. Ok, vamos a lo que significa una expresión matemática. Una expresión matemática
es una forma de cómo representar una función. Y la función la podemos representar con y, que esta y, acuérdense que significa f de x. Eso es lo que significa en realidad. Función y y es lo mismo, ¿sí? Nada más que para poderlo identificar como una función y no como simplemente una ecuación despejada, lo mencionamos como f de x, pero tenemos que sustituirlo por el valor de y de esa manera sacaríamos los valores de y en base a la función. Es lo que les explicaba, que no toda relación es una función, pero toda función sí es una relación, ¿sí? Entonces, y tenemos lo que continúa después de esto, que es una tabulación. ¿Cómo tabulamos? Bueno, para tabular nosotros tenemos que tener una ecuación, ¿sí? La ecuación nos la va a dar la función que queramos, la función que tengamos. Ya dijimos que podemos tener funciones de una recta, donde x más 3 más 2, para que sea una... Esto es igual a f de x, que es igual a y que es igual, en este caso, a la función. Ahora, ¿qué es una tabulación? Bueno, es darle valores a x para nosotros poder tener el resultado de y. Podemos dar valores desde el infinito negativo hasta el infinito positivo. Por lo general, para tabular con 4 o 5 elementos es más que suficiente para poder saber qué tipo de figura tenemos. Y nosotros aquí tenemos una función que es x más 2. Y esto es igual a y. O sea, vamos a tener los valores de y para poder graficar. Sustituimos, en la primera es 0, en la segunda es 1, en la tercera es, 0 no lleva signo, ¿sí? El 0 no tiene valor, entonces no lleva signo. En la segunda es 0 más 2 es 2, en la tercera es 3 y en la cuarta es 4. ¿Por qué? Porque 1 más 2 es 3, 2 más 2 es 4, 0 más 2 es 2, menos 1 más 2 es 1, menos 2 más 2 es 0. Entonces, ya tenemos lo que significa tabulación. Cuando nos digan hay que tabular, bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer, tabular, ¿ok? Y vamos a poder ver qué tipo de gráfica nos da, qué tipo de figura geométrica nos da. En este caso nos va a dar, cuando estamos en 0 en x, estamos en 2 en y negativa. 0 en x, 2 en y negativa. Cuando estamos en menos 1 en x, cuando estamos en menos, esto está al revés. Cuando estamos en menos 2 en x, estamos en 0 en y, o sea, el punto primero lo tenemos aquí. Cuando estamos en menos 1 en x, el punto es 1. Cuando estamos en 0 en x, en y es 2. Cuando estamos en 1 en x, el punto es 3. Cuando estamos en 2 en x, el punto es 4. Y, como les decía, esto es una recta. ¿Por qué? Porque la función de x es de primer grado, entonces, pues, tenemos una recta. ¿Ok? Tenemos lo que es una gráfica, que pues, metimos lo que es la tabulación en la gráfica para el punto número 8 de esta tarea. Continuamos con matemáticas, con sus tareas para que tengan una explicación de cómo hacerlas o algo muchísimo más claro, para que los conocimientos que no, cuando uno contesta un cuestionario, o cuando uno estudia un cuestionario no contestado, muchas veces nos pueden surgir dudas. Entonces necesitamos que estos videos son principalmente para aclarar sus dudas, chicos, ¿ok? Entonces vamos a ver si esto es cada quien que quiera aprender más de lo que tenemos en la plataforma, porque estos videos son precisamente para tener un panorama más grande de los conocimientos en cuestión de matemáticas y de las otras materias también,
pero matemáticas es muy importante porque el examen de admisión viene de matemáticas y de español casi en todas las universidades. Ok, ¿qué es una función algebraica? Bueno, en una función algebraica son aquellas en las que la dependencia puede expresarse con las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Esto es una función algebraica, ¿sí? Podemos poner una suma, podemos poner una resta, una división, una multiplicación y eso es lo que significa una función algebraica. La dependencia que puede expresarse con las operaciones algebraicas, ¿ok? Ahora, si una gráfica es una línea recta con inclinación dada por una pendiente, a esto le llamamos función lineal. La función lineal es aquella que siempre nos va a dar una línea, ya sea, ¿por qué? Porque tenemos una pendiente. Acuérdense que a veces también la pendiente cero existe. La pendiente cero existe porque la pendiente cero es cuando está el piso inclinado, por ejemplo, esta línea es completamente inclinada, el pizarrón tiene una pendiente cero, ¿sí? Entonces, eso es lo que es una función lineal. Ahora, la función lineal siempre nos la va a dar nuestra variable con una sola, con el exponente 1. Tenemos lo que son las funciones cuadráticas y esas, obvio, tenemos que tener un término al cuadrado, ¿sí? Nuestro término debe de ser al cuadrado. ¿Para qué? Para poder tener una función cuadrática. Ya les dijimos que las funciones cuadráticas es una parábola, ¿sí? Ya sea en esta forma, en esta forma, en esta forma o en esta forma. Todas las formas posibles de una cuadrática nos expresan una función lineal. Digo cuadrática, disculpen. Entonces tenemos lo que son las funciones continuas. ¿Qué es una función continua? Bueno, una función continua en este tipo de funciones quiere decir que no contiene ninguna interrupción. Si yo fuera una función discontinua, tendría un valor que no existe. O sea, no un valor cero, sino un valor que no existe, ¿sí? Un valor indeterminado, un valor que no está en nuestra función. Eso es lo que sería una función discontinua. Pero la función continua es aquella que siempre no tiene ninguna interrupción dentro del trazo que estamos marcando, ¿sí? No tiene ninguna interrupción. Entonces, seguimos con las funciones discontinuas y son aquellas donde tiene alguna interrupción el trazo de la gráfica, ¿sí? Entonces, ya dijimos que esta es una función discontinua porque tiene una interrupción. Esta podría ser una función discontinua porque tiene una interrupción. Pero por lo general donde más se dan las funciones discontinuas son en las funciones lineales, no en las funciones cuadráticas. Bueno, continuamos con lo que es una función inversa. Son dos funciones tales que a todo punto de la gráfica de la primera corresponde a un punto a la gráfica de la segunda, ¿ok? Entonces, la función inversa es las negativas. Por ejemplo, si yo tengo un punto positivo de este lado, en la parábola sobre todo, puedo tener una función inversa. Esta sería la función inversa. ¿Sí me explico? O la función inversa de una elipse. Dentro del plano cartesiano tenemos los puntos que son hacia el lado positivo y hacia el lado negativo, ¿sí? Todos tienen su función inversa. Con respecto de la gráfica de la función identidad, sí, eso es lo que significa que es una función simétrica. Una función simétrica siempre nos la va a dar cuando tengamos de los dos lados exactamente, bueno, I'm sorry que no me salió tan exacta, pero cuando nos dé exactamente de este lado a este lado. De hecho, nosotros nuestra cara supuestamente es simétrica, pero en realidad no. Tenemos algunas diferencias pequeñitas en medidas y que no nos dan exactamente la simetría. Somos asimétricos realmente. Un pie por lo general dicen que está más grande que el otro, una mano, no sé, las orejas.
o los lóbulos de las orejas. Entonces, eso es, pero la simetría en matemáticas tiene que ser exacta. Las mismas medidas que dan de un lado no la tiene que dar del otro. Y eso es lo que nos representa lo que es la función de identidad o función simétrica, ¿ok? De siguiente punto tenemos lo que es el grado polinomial. ¿Qué es un grado polinomial? Bueno, el grado polinomial nos lo da una ecuación y la variable que tenga al mayor grado posible o el más grande grado, el número más grande, ese es el que me va a dar el grado de la función. Si yo les pongo cuánto es xx cúbica más 2x al cuadrado más 8x, yo digo que este es un trinomio y que el grado polinomial es 3. ¿Por qué es un grado polinomial? Bueno, pues porque la variable que tiene el mayor exponente es la que me marca el grado del polinomio. ¿Sí me explico? Entonces, este sería el grado polinomial de una función. Que la función no es otra cosa más que una ecuación, ¿ok, chicos? Entonces tenemos lo que es lo que es el grado polinomial. Vamos a continuar con lo que es un monomio. ¿Qué es un monomio? Bueno, el monomio es aquel que nada más tiene un solo término, que no está separado por ninguno de los signos de puntuación, de los signos de suma, resta, multiplicación y división. Eso es lo que tenemos con el monomio, ¿ok? Tenemos que un monomio puede ser, por ejemplo, 2x, y, z, m, n, pero siempre y cuando no tenga ninguna división, que ninguna separación de este término, entonces ya ahí es donde entra el que es un solo término y que es un solo monomio, se le llama a esto un monomio. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo entonces? Vamos a ver también lo que es un binomio. El binomio es aquella función o ecuación donde hay dos términos, y esos dos términos están separados por un signo, ya sea de suma, de resta, de multiplicación o de división. En este caso vamos a poner una resta, 8x cúbica más 5y cuadrada. Aquí tenemos un binomio. ¿Por qué? Porque el binomio es aquel que tenemos dos términos, y aquí son dos términos, porque están separados precisamente por un signo de puntuación. Ahora tenemos lo que es el trinomio, o un polinomio, también, ¿verdad? También ya, cuando ya las ecuaciones tienen tres términos, ya se les puede llamar polinomio o trinomio. A partir de los trinomios podemos identificarlos como polinomios. Entonces, esto es, un polinomio es un polinomio es algo con tres términos, a eso le llamamos trinomio. ¿Sí? Una ecuación con tres términos, y a eso lo vamos a poder identificar como un trinomio. De ahí en adelante los vamos a nombrar como polinomios. O sea, un término de una función o una ecuación de 4 términos la podemos llamar un polinomio ya. De 5 términos, un polinomio. Hay polinomios de n términos. No necesitaremos precisamente saber eso. Ok, chicos, por hoy es todo en esta clase. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.